Se llevó el oro. 12 de octubre de 1492. 1492. 12 de octubre. 12 de octubre de 1492. 12 La llegada de Cristóbal Colón. La llegada de Cristóbal Colón. La llegada de Cristóbal. ¿Y ustedes saben qué fue lo que vio Colón apenas llegó? América. América. Es que yo no sabía que se encontraba ahí. No sabían que se encontraba ahí. Como lo han demostrado estos niños, y tengo el gusto de presentarles hoy a la doctora Vanessa Fonseca, 1492 y el nombre de Cristóbal Colón están absolutamente ligados y transmitidos a través de la escolaridad costarricense. Pero hoy quisiéramos, y sobre todo en estos días, plantearnos qué fue lo que vio Colón en 1492. Bueno, hay que recordar que 1492 fue una fecha muy especial, no solo por el descubrimiento, sino que es como el clímax de una España que viene desde la Edad Media en una creciente intolerancia frente a otros grupos étnicos como los judíos o los moros. Y casualmente en 1492 se expulsa a los judíos y se gana la guerra de reconquista, que ya tenía muchísimos años o siglos, en Granada, que fue la última ciudad mora que cayó. Entonces España viene con ese espíritu de reconquista hacia América. Uno podría decir que tal vez con esas gafas de intolerancia fue que vino España a América, y un poco eso fue lo que hizo que el indígena no fuera visto en sí mismo, sino que se le impusieran algunas máscaras de mitos, de leyendas que venían desde la antigüedad clásica y la Edad Media, y que los españoles vinieron a buscar aquí, como las amazonas, los hombres con cabeza de perro, los orejones y otra serie de seres fantásticos que se decía que habitaban América. Rodrigo de Triana, el vigía, grita tierra, pero había una autoridad que era la que levantaba el acta de lo visto, el veedor de la corona. Sí, efectivamente. Había un premio para quien viera por primera vez tierra. Cuando se le llama al veedor, el veedor era el representante de los reyes, curiosamente él no ve. Parece ser algo como simbólico, ¿no? Que sea el representante de la oficialidad, de la legalidad de los reyes, el que no ve o no quiere ver, que va a ser todo el proceso de conquista, ¿verdad? Tratar de imponer una máscara a los indígenas. Hay dos términos, una dicotomía que ha sido profundamente explotada, la de civilización y la de barbarie. Posiblemente ese veedor no puede ver nada en América, encuentra un vacío porque él sería el paradigma de la civilización. ¿Qué quiere decir civilización? Bueno, el término se origina más o menos hacia finales del siglo XVIII, pero la dicotomía existe desde antes, existe incluso, la podemos rastrear en el mundo occidental desde la Grecia antigua. Los griegos llamaban bárbaros a los que no hablaban griego, es decir, a los que no pertenecían al mundo helenístico. Y esa dicotomía después la asumen los romanos, que van a llamar bárbaros a todos aquellos fuera del Imperio Romano. Bartolomé de las Casas decía que había 4 tipos de bárbaros, y entre esos uno de los tipos de bárbaros era aquel que no tenía lenguaje escrito, o el que no sabía leer o escribir. Entonces eso impactó mucho la... ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene la escritura en relación con la civilización? Occidente la ha privilegiado lo escrito versus lo oral, ¿verdad? Somos culturas del libro, la Torá, el Corán, la Biblia,
Entonces siempre lo escrito va ligado con la memoria, con la oficialidad, con la ley, y lo oral queda como lo peregrino, ¿verdad? Lo que no queda registrado. Sin embargo, muchas de las historias alternativas, muchas de las historias paralelas a la historia oficial se guardan en la memoria de las tradiciones orales de los pueblos. Y la escritura, indudablemente, que es el espacio de los discursos de prestigio, lo religioso, lo filosófico, lo histórico. Los discursos de y poder. Si Colón llega a América o el veedor no ve nada, es porque estas primeras etnias con las que tienen contacto no tenían escritura. Sí, además si uno piensa que muchos de los que venían tenían en su mente la idea de que iban a encontrar amazonas, de que iban a encontrar hombres monstruosos o razas monstruosas, probablemente eso fue lo que vieron, porque traían ya la imagen prefija de ese imaginario medieval y clásico. En 1492, ¿cómo se define Europa a sí misma? Bueno, saliendo de la Edad Media, o durante la Edad Media, el mundo es fundamentalmente, se piensa que el microcosmos es una copia del macrocosmos. Entonces, si la Trinidad se componía de 3 instancias, el mundo se iba a componer de 3 instancias: África, Europa y Asia. Entonces, al aparecer América, se quiebra esa noción del pensamiento medieval, y entonces todas las discusiones de que si son los indígenas seres humanos, o si son seres maléficos, o si son razas monstruosas, si pueden ser cristianizados o no, porque cambia completamente. Esas discusiones, doctora Fonseca, son las que vamos a explicitar en nuestro próximo bloque. La concepción del mundo, desde la homología con la Trinidad, con el Dios, nos ubica a Europa en un lugar privilegiado, Asia, África. ¿Y qué sucede cuando aparecen estas tierras que llamamos América en relación con ese imaginario también? Sí, es muy interesante ver eso en el discurso cartográfico, cómo se representaban las diferentes alegorías de los continentes. Y América es al mismo tiempo el paraíso y el infierno, porque es una tierra exótica. Recordemos que los españoles que vinieron venían de Extremadura, venían de Andalucía, que son tierras de una vegetación baja, muy seca, digamos. Tiene que haber sido una experiencia increíble llegar al trópico y encontrarse con la cantidad de insectos que tenemos, la cantidad de plantas, incluso que la misma forma de las plantas en sí es erótica, ¿verdad? Claro. Es una naturaleza absolutamente rica, y eso hizo que algunos de los conquistadores dijeran que entrar en los bosques americanos era como entrar en una catedral verde, porque los árboles eran tan altos como los pilares de una catedral, y el follaje de las copas de los árboles tan denso que a veces el sol ni siquiera podía entrar. En este sentido, una naturaleza en donde las hojas o los árboles siempre tienen hojas implicaba también aludir o pensar en el mito y en la pregunta que se vuelve a hacer en el Renacimiento de dónde queda el paraíso terrenal. Sí, y es un tema que sale a relucir en el 4.º viaje de Colón, cuando él insiste en que ha llegado al paraíso y da las coordenadas y las descripciones de los ríos del paraíso, de las montañas que se encuentran en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, para convencer a los reyes católicos que él es un elegido y alguien especial, porque solo alguien especial hubiera podido llegar al paraíso. Y desde ahí se estaría trabajando la etimología del nombre de Cristóbal Colón como el que porta a Cristo. Eso lo instauró, digamos, Bartolomé de las Casas, cuando dice que su mismo nombre indica la misión que tiene Cristóbal Colón. Cristóbal en español no suena tanto, pero en inglés y en latín es Christum Ferens, es decir, el que lleva a Cristo. Y el que conoce la leyenda de San Cristóbal es aquel santo que ayuda a un niño pequeño a pasar un río, pero conforme va pasando el río el niño le pesa más, y bueno, es precisamente el peso simbólico de llevar a Dios. Y si Cristóbal se ubica en el paraíso, indudablemente que había que estructurar la imagen del indígena a partir de una noción de bondad. Sí, y el indígena, igual que América, también tiene una doble máscara. Por un lado se lo enmascara como el buen salvaje,
y por otro lado se lo enmascara como el caníbal. Entonces, uno positivo, un extremo positivo y un extremo negativo. ¿Y qué otros elementos de esa Europa de la ecumene se inscriben dentro del imaginario americano para llenar ese vacío del primer vedor? La periferia de la ecumene eran las antípodas en el mundo antiguo, y las antípodas se creían habitadas por razas monstruosas. Había muchos tipos de razas monstruosas que los heredamos en Occidente desde la antigüedad clásica hasta la Edad Media. Los cinocéfalos, los cíclopes, las amazonas, los hombres con cabeza en el pecho, todos esos seres fantásticos se creían que habitaban las antípodas porque eran zonas de climas extremos. Entonces ese clima extremo deformaba a sus habitantes. Esos serán los seres fantásticos que nos acompañarán en nuestro próximo bloque. 1492, Cristóbal Colón, el vacío que vieron los españoles, los conquistadores al inicio, la contradicción civilización-barbarie, la concepción de Europa, y ahora vamos a tratar de esclarecer cuál es la concepción de América también con la doctora Vanessa Fonseca. Nos explicabas, Vanessa, acerca de la ecumene y de ese mundo dual, paradisiaco e infernal que empezó a llenar los imaginarios sobre América. Pero ¿quién le dio el nombre de América y qué significaría desde ese origen, desde esa génesis, descubrir o inventar a América? Se le atribuye a Américo Vespuccio el decir que esto era un continente completamente diferente, pero realmente fue un cartógrafo alemán, Martin Waldseemüller, que en la Introductio Cosmographiae, que era un libro de mapas, digamos, por primera vez aparece un mapa con el contorno de América y el nombre de América. Entonces él justifica en la introducción que este nuevo continente o estas nuevas tierras deben llevar el nombre de su descubridor, y dice, como los otros continentes todos tienen nombres de mujer, este debe llamarse Amerige, es decir, tierra de Américo, por el hombre que lo descubrió. Y este mapa en particular es el mapa de 1507. Y es muy interesante que la leyenda que está sobre el continente americano dice en latín: tota ista provincia inventa est per mandatum regis Castillae, y significa toda esta provincia fue encontrada o inventada por el rey de Castilla, porque en latín el verbo invenio significa a la vez inventar y descubrir. Y para llenar, como decíamos en los espacios anteriores, este vacío, nos hacías alusión a todo ese bestiario que viene de la Europa medieval y que empieza a configurarse como los primeros habitantes de esas nuevas tierras. Sí, viene incluso desde el mundo grecolatino, ¿verdad? Porque ya en Plinio el Viejo se habla de razas monstruosas, y esas razas monstruosas pasan por la tradición medieval, y aquí vemos, por ejemplo, a los acéfalos, que son hombres que tienen la cabeza en el pecho. Después las amazonas, ¿verdad?, que vienen de la tradición griega. Las amazonas y los gigantes, ¿verdad? Se creen que los patagones tenían un tamaño mayor que los indígenas del resto del continente, entonces, como en la Biblia existe la leyenda de los gigantes, también se apropiaron de esa leyenda para pensar en los patagones como gigantes. El cinocéfalo, que era el hombre con cabeza de perro, que después se va a asimilar al caníbal. Los orejones, o el hombre de California. El cíclope, que viene de la tradición griega. Y aquí, digamos, podemos observar cómo los animales tienen rostro humano. Y en el primer viaje de Colón se dice que él mandó una expedición al interior de la isla y que vieron animales con rostro humano. Bueno, eso es una muestra de cómo se mezcla lo ficcional, digamos, con el relato colonial. Animales salvajes, mistificaciones del sur de América. La maravilla del mar y la arpía. Y este es el hermafrodita. La maravilla del mar, ser hermafrodita gigante que apareció en las playas de Brasil. ¿En qué momento, Vanessa, podríamos pensar que ya este primer inventio de América, estos primeros seres extraños, dejan de serlo y se convierten ya en los indígenas, que se convierten
en los indígenas como problema. Tal vez en el próximo bloque sería muy interesante que trabajáramos este aspecto. Invención de América, pero también justificación de un proceso de conquista y dominación de lo que posiblemente sea también otra careta. Si pensamos que el bestiario son caretas, la noción de indio también podría ser la gran careta para justificar una dominación. Sí, efectivamente, el proceso de conquista, como decíamos antes, se deriva del proceso de reconquista español. Entonces había que justificar de alguna forma venir a territorios extraños y apropiarse de tierras y prácticamente esclavizar a los dueños originarios de esas tierras. Entonces el guión que se usa es decir, bueno, vamos a cristianizar, nosotros tenemos la misión. Dios nos dio esta oportunidad de descubrir estas tierras, como decía Nebrija, de peregrinas lenguas, y entonces estamos en la obligación moral de traerlos a la civilización y de enseñarles la fe. Y ese fue el argumento principal para hacerle la guerra a los indígenas, pero después muchas personas desde diferentes perspectivas, pero principalmente Bartolomé de las Casas, cuestionó esta justificación que es, si se quiere, injusta, ¿verdad? Y se dieron en 1550, entre 1550 y 1551, las denominadas disputa de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Fray Ginés de Sepúlveda. Fray Ginés de Sepúlveda representaba a un grupo de personas inspirados en las doctrinas aristotélicas de la superioridad de los pueblos. Aristóteles, que había sido maestro de Alejandro Magno, en su política tiene un fragmento donde dice que así como las mujeres obedecen a sus maridos, y así como los niños obedecen a los padres, y así como los esclavos obedecen a los amos, así hay pueblos que por su naturaleza pueden dominar a otros porque son superiores. Y ese era el argumento de los que estaban a favor de tomar los territorios indígenas, diciendo que bueno, ellos tenían la ventaja de ser cristianos y civilizados, mientras los indígenas eran bárbaros. Entonces, el solo nombre indio ya es una careta, porque no eran indios, eran bribris, eran cabécares, eran aztecas, eran mayas, ¿verdad? El ponerle una sola etiqueta es de alguna forma taparle el rostro a la diversidad étnica latinoamericana. Y esa noción de que el indio es niño, es también una noción que uno podría ubicar dentro de cualquier contexto imperialista. Sí, exactamente. Los primeros entonces imperialismos que se dan en estas tierras tendrían nombre y apellido. Cualquier grupo que trata de dominar a otro siempre trata de infantilizarlo o de feminizarlo, es decir, construirlo como una identidad deficitaria. Y eso se da hoy con el asunto del mundo árabe versus el mundo occidental. Se dio entre los taínos al principio, antes de que viniera incluso Europa hacia América, porque curiosamente los caníbales se llamaban a sí mismos los hombres y por eso se comían a los taínos, digamos, porque los consideraban no hombres, algo consumible, si se quiere. Y lo mismo los griegos, ¿verdad? Esa división de ser griego, tener una cultura versus ser bárbaro, no hablar el griego, ¿verdad? Todas esas oposiciones siempre se dan en la construcción de procesos de poder. El estudioso Miguel Rojas Mix plantea en su libro Los 100 nombres de América, eso que descubrió Colón, la dificultad de una nominación para estas tierras. Sí, es tan diverso el continente americano, y es tal vez a la vez una necedad y una necesidad, jugando con la palabra, el tratar de buscar un solo nombre, un solo rostro y una sola verdad que describa tal diversidad cultural. ¿Cómo se le ha llamado América? Bueno, después de América fue América septentrional, la del norte, América meridional, la del sur. Hubo Latinoamérica, nació en el siglo XIX, ¿verdad? Un poco inspirada en el romanticismo francés de buscar los orígenes latinos. O sea, nosotros nos llamamos Latinoamérica ya no desde una óptica española, sino de una óptica francesa. Desde una óptica francesa. Y Hispanoamérica un poco a partir del 900, tratando de defender las raíces
hispanas, obviamente, españolas. Se la ha llamado Indoamérica también, defendiendo un poco las raíces indígenas. Y Martí, que es quizá José Martí, el escritor cubano, el que es probablemente el escritor más brillante de las letras latinoamericanas, la llamó Nuestra América, y me parece más justo llamarla Nuestra América porque también es una toma de posesión de un compromiso con ese continente. Muy bien. América se independiza de España y este proceso implica también la búsqueda entonces de una identidad. Sí, de hecho los procesos de formación de la nación son muy interesantes porque son procesos que tienden a homogeneizar la gran diversidad cultural de los diferentes países, y no solo en América, en cualquier región del mundo. ¿Eso qué implica? Que al otro, al indio, al negro, al que no es de la cultura, digamos, central, se lo tiende a invisibilizar, se lo tiende a ocultar, y se inventa entonces una nación blanca, homogénea, dejando de lado todas las tradiciones de los grupos minoritarios y también de los grupos indígenas. En este sentido, entonces, también esa imagen de lo blanco, de lo homogéneo, tendría que ver con el antiguo espectro de civilización. Sí, de hecho, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la Argentina y un escritor latinoamericano muy importante, siendo presidente de Argentina, promovió la inmigración de europeos, según él, para mejorar la raza, porque al ser en su mente descendientes de españoles y de indígenas, descendíamos de dos tipos de barbarie. Y José Martí, ahora que estaba mencionándonos lo de la nominación Nuestra América, ¿en qué se opone a este imaginario tan siniestro? Que Martí, con una visión impresionante, en 1891 en su ensayo Nuestra América, precisamente legitima esa visión de Sarmiento, diciendo: no hay lucha entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Martí, ya para finales del siglo XIX, considera que hablar de razas es un equívoco, porque las razas no existen, según él. Estados Unidos de Norteamérica implicó, sobre todo para este grupo de pensadores, de ideólogos sobre lo que deberíamos de ser, implicó un punto de referencia. Sí. De hecho, la América en algún momento se divide en una América que quiere o copiar a Europa o que quiere copiar a los Estados Unidos. Martí también sale a la defensa de una tercera opción, y es: seamos nosotros mismos. Dice literalmente en este mismo ensayo: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero que el tronco sea de nuestras repúblicas. Martí señaló dos procesos de conquista diferentes. Él dijo: no es lo mismo nacer del arado que del perro de presa, refiriéndose a cómo el proceso de conquista de Estados Unidos se diferencia del proceso de conquista latinoamericano. Y otra de las cosas importantes que nos da Martí en su pensamiento es la división. América Latina se dividió, y en esa división se construyó una sociedad de exclusiones. Se excluyó al negro, se excluyó al indígena, se excluyó al campesino. Y eso hace las diferencias, ¿verdad?, importantes en relación con el otro proceso, que fue un proceso más bien de negación y de total rechazo de lo indígena y implantación de lo europeo en los Estados Unidos, más bien con un proceso homogeneizante. Iniciamos nuestra conversación de hoy con la pregunta casi de ¿qué vio Colón? Ojalá que este programa nos sirva para preguntarnos y cómo nos vemos a nosotros mismos a partir de todas estas contradicciones que nos han inscrito dentro de la historia. Sigamos, me parece a mí, al gran ideólogo Martí, que es el que ha logrado, bajo esa concepción de Nuestra América, ubicarnos más en los orígenes, en donde la memoria de todos aquellos que nos construyeron, las etnias aborígenes, los españoles, la llegada de los otros abuelos, han hecho de nosotros lo que somos. Muchas gracias.